En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro del Éxodo nos narra cómo Dios hizo una alianza en el monte Sinaí con su pueblo, y éste prometió cumplir su voluntad. El Salmo 115 es un himno a la presencia del Señor en el sagrado banquete, pues cuando sea elevada la copa de la salvación, invocaremos el nombre del Señor. Y en la segunda lectura de la carta a los Hebreos se comenta el carácter sacrificial de la Eucaristía, pues el sacrificio de Cristo borra los pecados y nos lleva al verdadero culto. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esta razón,
es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Secuencia. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientes aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Canta aleluya, se canta aleluya, se canta aleluya, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos peregrinos todos en el Señor, en el corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor.
por amor a nosotros, para permanecer con nosotros hasta el fin del mundo, la víspera de su pasión, convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Y ya anteriormente, en su vida pública, algún año antes, en la sinagoga de Cafarnaúm, había hecho una afirmación fuerte: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Estas palabras les llevaron a los judíos a disputar entre sí y a preguntarse: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo: en verdad os digo. Cuando el Señor hace estas expresiones y dice así, en verdad os digo, atención, que siempre va a decir algo muy importante: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues este misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, si lo queremos alcanzar a conocer por la sola inteligencia, nos pasará como a la gente de su tiempo: no lo comprenderemos e incluso lo rechazaremos. Con la vista y los demás sentidos no contemplamos lo que hay realmente en el altar después de la consagración. Por eso, inmediatamente después dice el sacerdote: este es el misterio de la fe. Solo por la fe podemos comprenderlo. Los apóstoles lo comprendieron en ese día, en esa noche última, la última cena, cuando el Señor convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Permanecieron las apariencias del pan y del vino, su color, su olor, su tacto, su sabor. Pero el Señor Dios cambió la sustancia del pan por su cuerpo y la del vino por su sangre. Desde entonces, el Señor se hace presente en la Eucaristía por medio de la Iglesia, a quien encomendó esta misión en esa última cena: haced esto en memoria mía. En cada misa se cumple de esta manera la promesa que hizo a los discípulos el día de la Ascensión: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Nosotros también tenemos fe, creemos en las palabras del Señor que nos las han transmitido los apóstoles, testigos directos de la institución de la Eucaristía. Creemos en su presencia real porque lo ha dicho el Señor Dios, que es la verdad absoluta sin mezcla de error, que no puede engañarse ni engañarnos en cuanto dice y hace. Si preguntamos al Señor, como Juan y Andrés al comienzo de su vida pública, que vieron pasar al Señor delante de ellos, estaban con Juan el Bautista, y le fueron a preguntar: ¿dónde vives? Jesús no responderá como a ellos: venid y lo veréis. El Maestro vive en la Eucaristía, y desde la Eucaristía Jesús nos sigue amando y sigue actuando en nuestra salvación. Nos une a Él, entramos en comunicación con Él. Por eso lo llamamos comunión. Su presencia en el alma comunica la vida divina, tesoros de gracias que nos ha obtenido muriendo en la cruz. Y el efecto especial que produce esa presencia de Cristo en el alma es nutrir, hacer crecer y robustecer a la persona en la gracia. Dice el Papa Francisco: la Eucaristía nos anima, incluso en el camino más accidentado. No estamos solos, el Señor no se olvida de nosotros y cada vez que vamos a Él nos conforta con su amor. En un mensaje
Aquí entra de nuevo, dijo el Señor a Luz Amparo: por el amor de las almas estoy prisionero de la Eucaristía. Diles a todos que me hagan una visita, que los espero, y quiero salvarlos a todos con la sangre de mis llagas. Que vengan a mí, que soy su Padre, y los quiero a todos con todo mi corazón. Que si su alma está enferma, que vengan a mí, que yo los sanaré. Que si su cuerpo está enfermo, que vengan a mí, que yo los fortaleceré. Que se den cuenta de que yo les puedo hacer recobrar la fuerza del cuerpo y la salud del alma. Que den amor, limosna de amor, a este pobre mendigo que los está esperando día y noche, que lo que quiero es que se salve. Por amor a nosotros, allí está, en este sacramento admirable. Por eso no es posible vivir, espiritualmente hablando, sin el alimento de la vida eterna que es la Eucaristía. Es cierto que no vemos enseguida el efecto de estar con Jesús cuando recibimos la comunión, pero sí a lo largo del tiempo, lo cual nos indica su presencia real en la Eucaristía. Quienes están unidos a Jesús sacramentado reciben luz en su alma, orientación que necesitan en la vida, sobre todo su amor, consuelo, fortaleza, y esto transforma la vida de las personas y las hace mejores. Pero es preciso recibir con la conciencia limpia de pecado mortal este sacramento. Tal vez hoy se comulga con poca preparación, creyendo que es un derecho ilimitado y que el único requisito es el propio deseo. Por eso San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de los Corintios, se vio en la necesidad de advertirles esa necesaria preparación interior para recibir la Sagrada Comunión. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma y beba el cáliz del Señor, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su condenación. En este sentido nos decía el Señor, aquí entra de nuevo: instituir la Eucaristía para que todos viniesen a alimentarse de mi cuerpo y sangre. La instituí por amor, y cómo me reciben muchas almas, hija mía, en pecado mortal. Cuántos sacrilegios cometen con mi cuerpo, hija mía. Yo que les dije: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. También sufro porque veo a muchos que a muchos les sirve de condenación, porque me reciben en mal estado, hija mía. Por eso pido, hijos míos, id al sacramento de la penitencia, confesad vuestras culpas y después venid a recibir el cuerpo de Cristo. Pero no sembréis vuestra condenación recibiéndome en mal estado. Recibidme dignamente, no ultrajéis más el cuerpo de Cristo, hijos míos. Id a la penitencia, el sacerdote perdonará vuestras culpas, y acercaos a la Eucaristía, que yo os daré fortaleza y avivaré vuestra fe para que permanezcáis en mi amor. Todo el que permanece en mi amor, yo estaré siempre con él, hijos míos. Vemos ese derroche de amor del Señor y ese dolor cuando nos acercamos indignamente, con conciencia de pecado mortal, a recibirle. El pan es uno, además, nos dice San Pablo, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. La Eucaristía, por tanto, también es sacramento de unidad, y cuando la recibimos, somos unidos a la vida de Jesús, entramos en comunión con Él, y esta unión implica vivir la comunión entre nosotros. Al recibirle, dice el Papa Francisco, en la persona nace en su ADN espiritual, que es algo constitutivo, ¿no?,
la construcción de la unidad. Que este pan de unidad nos sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas, que suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, envidias y chismorreos calumniadores. En esta solemnidad, Jesús sacramentado es llevado en procesión por los pueblos, ciudades, por todos los lugares, de modo público y solemne, para que Cristo sea glorificado y adorado bajo la apariencia del pan. Decía Benedicto XVI, encomendamos nuestras calles, casas, nuestra vida diaria a su bondad, que nuestra vida esté impregnada de su presencia. La procesión quiere ser una gran bendición pública para nuestros pueblos y ciudades. Cristo es en persona la bendición divina para el mundo, que su bendición descienda sobre todos nosotros. Y la adoración a la Eucaristía, continúa diciendo el Papa Emérito, es oración que se prolonga, que prolonga la celebración y la comunión eucarística. Es una prolongación. Y en ella el alma, en la adoración, sigue alimentándose de amor, de verdad, de paz, de esperanza. Pues ante aquel, ante quien nos postramos, no nos juzga, no nos aplasta, sino que nos libera y transforma. Desamparo que tanto amor tuvo al Señor y a este divino sacramento, decía de él, qué grande es la Eucaristía, no dejes de alimentarme, Señor, con este manjar. Tú me convidas todos los días a comer de ti mismo. Tú, el mismo Dios, me das la vida para seguir viviendo. Él nos da esa vida para poder seguir caminando en la fidelidad al Señor de la Iglesia. Pidamos a la Virgen Santísima que interceda ante su divino Hijo, el Sagrado Corazón de Jesús, cuyo mes celebramos en su honor, que nos alcance de Él, que nos abra cada vez más nuestro ser a la presencia de Cristo en la Eucaristía, que nos ayude a seguirlo fielmente día a día por los caminos de nuestra vida. Que así sea.